Gracia divina. Todas las personas en la tierra experimentan la muerte, pero mediante la gracia de Jesucristo, todos resucitarán y vivirán para siempre. Ninguna persona puede regresar a la presencia de Dios sin la gracia divina. El Señor prometió que si nos humillamos ante Él y tenemos fe, su gracia nos ayudará a vencer todas nuestras debilidades personales. Dios desea que volvamos limpios ante Él para favorecernos con el poder habilitador que nos levantará, nos impulsará a conquistar nuevos ambientes y a recibir el don del Espíritu Santo por el resto de nuestra vida. Gracia divina. La nueva serie que te revelará a través del Santo Espíritu de Dios grandes verdades en la actualidad. Te invita Iglesia Lluvias de Gracia Izabal. Quiero que vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 12. Vamos a leer versículos 9 al 10. Segunda Corintios 12, 9 y 10. Dice así: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Fíjense que es un tema que por mucho tiempo yo he venido pensando, analizándolo, porque tiene que ver con la gracia del Señor. Y cada vez más lo voy entendiendo, porque es un tema muy, muy precioso, y voy a tratar la manera de hacerlo más simple para que todos lo podamos entender, porque este es un como resumen de tanta información que hay acá respecto a este tema, pero es una preciosidad. Ahí parte, la Biblia nos menciona en el versículo número 9, dice: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. La Reina Valera 1960 dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese bien, yo le agradezco mucho a cada uno de ustedes de todo corazón que esté en la casa del Señor, porque eso me da a entender a mí que usted tiene hambre y sed de la palabra del Señor igual que yo. Si por ejemplo nos ponemos a hablar acerca de las debilidades, es un tema que lo podríamos desarrollar, y de eso se trata esto. Todos tenemos debilidades, todos tenemos defectos y todos tenemos imperfecciones, porque somos seres imperfectos. Entonces, si nosotros desglosáramos cada una de estas expresiones, wow, es una información grandísima. Pero lo importante es que usted sepa que usted y yo somos débiles, somos seres imperfectos, ¿verdad? Y tenemos nuestros defectos. Ahora, ¿en dónde se manifiestan cada una de estas cosas? Y aquí va otra situación en la que podríamos superagrandarla, pero solo le dejo ir generalidades para que usted más o menos pueda irlo comprendiendo. Las debilidades, imperfecciones y defectos se van a mostrar en lo físico, se van a mostrar en lo emocional, se muestran en lo intelectual y se muestran en lo espiritual. Hay muchas debilidades en lo emocional que cada uno de nosotros tiene,
y podríamos hablar tanto acerca de esto, tanto en lo físico como en lo intelectual y en lo espiritual también. Pero hay una particularidad acerca de las debilidades. Digan debilidades. Todos somos débiles, pero hay una particularidad que a mí me llama la atención y quizá me voy a involucrar en todo esto para no hacer sentir mal a nadie, pero nosotros estamos tan habituados, tan acostumbrados a negar nuestras debilidades. ¿Sí? Y muchas veces no las queremos reconocer. Negamos nuestras debilidades, y no solo las negamos, sino que nos excusamos a veces de esas debilidades, al grado de que no solo se niega, se excusa, sino que defendemos esas debilidades. Las defendemos y también las ocultamos, porque no queremos que otros sepan acerca de nuestras debilidades y las resentimos. Y es increíble, pero es cierto. Muchos de nosotros padecemos de cualquier clase de debilidad, cualquier clase de defecto, pero no tan fácilmente lo damos a conocer, sino que lo atrapamos, lo guardamos y no, que no lo sepa el pastor, que no lo sepa nadie lo que yo estoy padeciendo. Y esto suele ser un problema bastante serio, no solo para nosotros, sino que para Dios mismo también. Porque increíblemente Dios usa nuestras debilidades. Y aquí es donde vamos a aprender mucho acerca de esto. Entonces, el que yo me cierre, el que yo me niegue a dar a conocer mis debilidades, estoy impidiéndole a Dios usarlas y usarlas para su gloria. Es como ¿no? Que cómo Dios se va a mostrar de esa manera en mis, ¿por qué va a usar mis debilidades en vez de usar mis fortalezas? Recuerde que Dios tiene una perspectiva muy diferente a la de nosotros, porque Dios mismo dice, mis pensamientos y mis caminos son diferentes a los tuyos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces Dios actúa muchas veces de una manera opuesta, por decirlo así, a lo que nosotros esperamos. Pero así como usted tiene fortalezas y usted tiene debilidades, Dios usa nuestras fortalezas como también usa nuestras debilidades, y las usa para su gloria. Y Dios puede convertir una fortaleza suya, la puede convertir en una debilidad. Y como diría, para muestra un botón, ¿verdad? Porque la Biblia es muy clara en esto, y le voy a pintar un ejemplo de alguien que usted ya conoce en la palabra del Señor, y se trata de Jacob. No le voy a dar todas las características de un usurpador, de un manipulador como Jacob, pero así lo transcribe la palabra del Señor. Y como por ser así, él tuvo que correr con esas consecuencias por su debilidad. Y sabemos que Jacob luchó en contra del ángel de Jehová, dice, él luchó contra el Señor. Y Jacob le dijo, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 32 y verso 26, le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Podemos usar esta acción de parte de Jacob en diferentes perspectivas, pero también podemos usarla como una terquedad,
de él mismo, porque él dice: no te voy a dejar si no me bendices. Luchando contra Dios, no te voy a dejar. Pero cuando nosotros leemos el contexto de la palabra del Señor, entendemos que no solo era un usurpador Jacob, sino que también era se creía un autosuficiente. Entonces, aquí está un buen ejemplo para que nosotros podamos entender por qué él le dice: déjame, y le dice: no te voy a dejar si no me bendices. Entonces, no es que Dios no hubiera podido batallar en contra de Jacob, ahí solo con un jab de izquierda lo noquea y lo tira al suelo, ¿verdad? Pero miramos la terquedad y autosuficiencia de un Jacob. Entonces viene el Señor y le dice: está bien, va, está bien. ¿Y qué hizo el Señor? Él vino y lo golpeó, y lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera, y la Biblia dice que lo descoyuntó, y la verdad es que lo dislocó con ese pepitazo que el Señor le dio. Entonces, aquí Dios tocó con la fuerza de Jacob. Dios tocó con la fortaleza de Jacob, para que él pudiera entender que no es necesario ser autosuficiente, porque esa es una debilidad. Y Dios lo golpeó y quizá lo hirió, pero no lo perjudicó, sino que a lo largo Jacob tuvo que caminar renqueando, de manera que él jamás pudo seguir huyendo, ¿me entiende? Entonces Dios actúa de esa manera. Suele ser no puede ser que el Señor sea así. Y hay muchas cosas de las cuales tal vez usted pueda estar, debilidades que usted pueda estar padeciendo, y dice: ya me amarté de esto, ya me cansé de esto, y yo no quiero seguir así. Y vienen siendo situaciones en las cuales Dios usa para manifestar su gloria, para manifestar su poder, como dice la palabra del Señor en la vida de nosotros. Entonces, aquí en 1 Corintios 1:27 veamos este ejemplo. Dice: pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Mire, este tema es bien lindo. Yo quizá pasaría hablando toda la noche de este tema, pero sé que usted no me aguanta. Entonces, diga: todos somos débiles. ¿Verdad que reconocemos que somos débiles? Somos débiles. Entonces dice: Dios prefirió usar las tonterías de este mundo. La Reina Valera 1960 dice: Dios usó lo necio del mundo para avergonzar al sabio. Qué bonito. Y usó al débil de este mundo para avergonzar al poderoso. Es como controversial, pero hay un poder manifiesto en estas expresiones, y ojalá que nosotros podamos entender, y Dios permite estas cosas. O sea, que nuestras debilidades no cayeron por accidente, o no son parte de un accidente en nuestras vidas, no lo son, sino que Dios permite mi debilidad. Diga conmigo: Dios permite mi debilidad, y lo permite para poder demostrar su poder a través suya. Lo permite para poder demostrar su poder a través mía, como lo que hizo con la terca autosuficiencia en Jacob, que le tuvo que dar. Y muchas veces el Señor nos da,
y ni nos damos cuenta cuando nos da, ya nos dio, nos pasa algo y no lo podemos quitar de encima, y ahí está el Señor viendo cuál es nuestra actitud, y muchas veces renegamos por esas debilidades. Entonces hay una semejanza en la palabra del Señor cuando en los evangelios se habla acerca de los pobres de espíritu, ¿verdad? Esto es, los pobres de espíritu se refiere a los débiles de espíritu, y esto tiene que ver con nuestro carácter, pero es una actitud a la cual Dios bendice. Sé que usted está así como queriendo llegar a la luna y no llega, pero va a llegar de una u otra manera. Diga conmigo: Dios ama al débil. Dios lo ama. Diga conmigo: Dios ama al imperfecto. Diga conmigo: Dios ama al ordinario. ¿Y sabe por qué? Cuando alguien le diga: vos sos un ordinario, amén, gloria a Dios, dígale: soy un ordinario. ¿Por qué? Porque Dios usa lo imperfecto, porque Dios usa lo defectuoso, porque Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Eso sí ya le fue gustando un poco más, ¿verdad? Mire qué increíble es el Señor, porque Dios no puede usar personas perfectas, no hay personas perfectas. Dios no puede usar lo perfecto, porque nada realmente sería hecho si fuera todo perfecto. Ahora, la palabra debilidad es la misma palabra que escuchamos ahí con el apóstol Pablo, que dice aguijón, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso en la palabra del Señor? El aguijón del apóstol Pablo. Y Pablo le llamó, y una definición tal vez bastante específica acerca de debilidad o aguijón, es cualquier limitación, fíjese bien, cualquier limitación que tengas o hayas heredado y no tienes poder para cambiarla. ¿Me entendió? Cualquier limitación. Nosotros somos seres limitados, tenemos muchas limitaciones. Para ponerle un ejemplo, nos volvemos débiles cuando nosotros tenemos limitaciones financieras, cuando tenemos limitaciones económicas. Nos tornamos débiles porque sentimos que nuestra economía es frágil, no nos alcanza, ya no aguanto, no soporto, y muchas veces Dios usa esa debilidad en ti para poder transformar, para que su poder, no sé, quizá no estás ofrendando, quizá no estás diezmando, no lo sé, pero por algo ha de ser, es solo por ponerle un ejemplo. Y esas limitaciones a veces afectan nuestras vidas. Y hay gente que deja de asistir, deja las cosas, deja los caminos del Señor al sentirse limitado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, tengo limitaciones financieras, pero ¿cómo es posible si Dios es el dueño del oro y de la plata? Entonces, ¿por qué tengo que pegar el brinco, cruzar la frontera para poder alcanzar mis expectativas financieras? Es que, pastor, la situación está horriblemente mal por todos lados en el mundo. Si hablamos financieramente, estamos muy mal y cada vez vamos a estar peor. Pero Dios quiere manifestar su poder en esa debilidad, ¿me entiende? Entonces pienso yo de que Dios espera cómo yo voy a corresponder a la palabra del Señor para Él beneficiar mi vida en esa debilidad. Si tu debilidad es un trastorno financiero, órale al Señor,
Pero no hay mejor cosa que buscar uno la presencia del Señor y orarle a Dios para que Él me permita, que Él me dé la guianza a través de su Espíritu, porque dice que el Espíritu nos guía a toda en nuestras debilidades. Entonces, quería mencionarles algo que no es lo mismo hablar acerca del pecado que hablar acerca de la debilidad. Esto se lo dejo para que usted lo pueda profundizar, porque no es lo mismo. Recuerde que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cambiamos nuestro estilo de vida, dejamos el pecado y lo hicimos, la gran mayoría lo manifestamos públicamente a través del bautismo en agua, porque cuando usted es sumergido en el bautismo con agua, ahí quedan sepultados todos nuestros pecados, y cuando usted sale a la luz pública, usted sale una criatura totalmente nueva. Entonces ya el pecado ya no existe en nosotros, pero sí existen las debilidades, ¿me entiende? Puede ser que sea profunda, pero nosotros ya no somos para estar cometiendo pecado. Que cualquiera puede venir y cometer un pecado, pues será cada quien, y será un trato muy específico de parte de Dios con esta persona. Pero en mí ya no hay pecado, hay una gran diferencia. Entonces, a veces pensamos que con tener estas debilidades y que tanto nos martirizan, nos fastidian, creemos que no podemos ser usados por Dios. Solo le dije que hay una diferencia entre pecado y debilidad. Entonces, tal vez sea un poco profundo esto, pero que le quede grabado que hay una gran diferencia entre lo que es pecado y lo que es debilidad. Entonces, pensamos que Dios ya no nos puede usar. Y sí, Dios es increíble, porque se lo dio de que Dios, si Dios se vale de nuestras fortalezas, también se vale de nuestras debilidades. Y dice el apóstol Pablo que aquí entiendo que a Dios no lo detiene su debilidad. A Dios no lo va a detener ni lo va a limitar mi debilidad. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 4 verso 7, dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino viene de Dios. Mire, usted es una vasija de barro. Yo ahorita lo estoy viendo como estar en una artesanía en frente de un montón de cantaritos, de pitos y de cuanta cosa hechas de barro. Eso somos nosotros. Y si usted le quiere llamar una artesanía común, pues somos una artesanía común, porque un cantarito de barro, si usted se le cae, se quiebra. Y usted también por nada se quiebra. Usted es frágil. Somos frágiles. Somos defectuosos. Pero Dios nos quiere usar. Dios quiere trabajar con nosotros por medio de nuestras debilidades. Un consejo para terminar, porque no quería alargar esto sinceramente, sino que dejarle a usted esta preciosa inquietud, porque le cuento que me doy el honor de venir y cerrar esta serie acerca de la gracia, porque ya el domingo empezamos una nueva. Usted ya vio el video, pero tenemos un ejemplo, tenemos un modelo a seguir.
que nos impulsa y que fue tan vulnerable como nosotros somos vulnerables. Pero él fue sincero y fue sincero con el Señor al reconocer sus fallas, al reconocer sus errores. ¿Qué es lo que a nosotros nos cuesta? A veces nos tragamos las cosas y no las decimos y nos las aguantamos, nos las amarramos, ¿verdad? Cosas que a veces no nos caen bien, ¿verdad? Cosas que a veces nos caen muy mal, y especialmente en nuestro prójimo. Entonces nos amarramos esas debilidades en vez de ser sinceros con Dios y venir y decirle: Señor, a mi hermana Iris me cae mal, pero te pido perdón, Señor. Y voy con ella, le pido perdón a doña Iris ahí. No, es un jueguito y vos lo sabes. Entonces el apóstol Pablo fue muy sincero. Y Dios demanda de nosotros esa sinceridad ante esa vulnerabilidad en nuestras vidas, porque a todos nos pasa. Y ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo número 7, versos 19 al 20, dice, fíjese bien: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esta versión lo explica bastante bien. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Ahora, una debilidad se puede convertir en un pecado. Si usted no le pone atención a su debilidad, fácilmente se puede convertir en un pecado. El verso 20 dice: pero si hago, fíjese bien, si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Aló? Se quedó meditabundo. Diga: Dios quiere usar mi debilidad. No solo su fortaleza, porque también tenemos fuerza, tenemos fortalezas de las cuales el Señor se vale. Pero quizás nunca habíamos visto nosotros que también Dios se vale de nuestras debilidades. Que reconozcamos nuestras debilidades delante del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Sí, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo. ¿Qué me pasa pues? Ahí está, dale. Como decía mi maestro, que recuerdo muchísimo en quinto bachillerato, en el colegio: vuelve la burra al maíz, decía. Muchas veces somos así, burritos. No lo quise ofender, ¿eh? No lo tome así. Sé que me va a invitar después a comer algo ahí. Pero lo bueno, nosotros queremos hacer lo bueno, pero ¿por qué diantres se me cruza en el camino eso que no quiero? Y lo que no quiero es lo que hago. Es lo que decía el apóstol Pablo. Dios no le está hablando a usted, le está hablando a su vecino. Las fortalezas son buenas, pero fíjese que muchas veces las fortalezas llegan a la persona a un nivel que lo hacen ser competitivo con otras personas. Y eso es lo que crean a veces cuando no se pueden administrar las fortalezas que nosotros tenemos. Yo puedo conocer mis fortalezas, pero también trato la manera de, no se vayan para arriba pues, porque si no se me van los humos para arriba. Y hay gente que no puede administrar sus fortalezas, porque las fortalezas a veces permiten o crean competencias con otras personas y hacen caer a las personas en mentiras. Pero las debilidades no, porque la debilidad no va a crear una competencia, sino que la debilidad va a crear una comunión cada vez más
cerca con Dios. Diga: yo soy frágil, soy parte de la artesanía de Dios. Va, para que se sienta mejor y sello con esto. Diga: yo soy el trofeo de la gracia del Señor. Amén. Eso somos. Cuando el enemigo te esté señalando, cuando el enemigo te esté apuntalando, cuando el enemigo venga cerca de ti, acuérdate que Dios es el único que llena nuestros corazones con alabanza, y tenemos que entender que Dios, que Cristo Jesús entiende mi debilidad. Cristo Jesús entiende tu debilidad. Es más, nosotros fuimos injertados también en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, y el Espíritu Santo nos ayuda, dice la Biblia, en nuestras debilidades. ¿Dicen amén? Pónganse sobre sus dos pies.